Son las 8:15 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, está con nosotros el doctor Rolando Luque. Digamos, su trayectoria es más larga, pero voy a tratar de poner algunos puntos de la misma que ustedes seguramente muy rápidamente van a referir o reconocer. Él trabajó muchos años, una larga experiencia en la Defensoría del Pueblo. Él era adjunto en temas vinculados a los conflictos sociales. Digamos, fue parte del equipo que tuvo, digamos, la magnífica idea de ir caracterizando no solo los conflictos en términos generales para un dato, para la función pública, para la decisión de la función pública, sino haciendo un seguimiento pormenorizado que permitía dar elementos para actuar en los momentos en los que los conflictos estaban en estadios todavía posibles de resolver. A veces no eran escuchados los planteamientos y los conflictos estallaban. Luego pasó por la presidencia del Consejo de Ministros en una oficina de diálogo que estaba en la presidencia del Consejo de Ministros, y luego pasó a trabajar el tema de conflictos en el Ministerio de Educación, en su momento en el marco de toda esta huelga magisterial. Entonces tiene una larga experiencia en ese tema, y él ha venido porque creo que es un asunto que no se está viendo en perspectiva, y si bien estamos discutiendo ahora no solo la sostenibilidad del gobierno desde una lógica de que esto se resuelve en el Congreso, yo creo que si los conflictos sociales se agudizan, ese es un asunto que nadie podría a estas alturas, tengo la impresión, siquiera identificar bien. Doctor Rolando Luque, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, gracias, encantado. Bueno, dedicado ahora más a la docencia, a la investigación, a este tipo, pero digamos siempre cerca de los temas vinculados a la seguridad social. Quisiera yo comenzar preguntándole por aspectos más generales para después aterrizar en asuntos mucho más puntuales. Hay hoy día, un poco a la distancia, desde su reflexión, una política clara de prevención de conflictos sociales, de actuación frente a los conflictos sociales, en el interés de que estos no escalen y no terminen generando no solo violencia, sino otro tipo de problemas? Una política definida en la que uno puede observar que los actores estatales trabajan de manera articulada, que hay herramientas compartidas por todos los ministerios, que se tiene un sistema de monitoreo vinculado con todas las agencias del Estado, de modo que la información fluya de manera constante, y equipos multidisciplinarios desplazados en el campo para ocupar el territorio nacional. Eso no lo tenemos de manera suficiente. De acuerdo. Lo que hemos tenido desde los primeros esfuerzos en el año 2006 en el Ejecutivo son avances importantes. En algunos casos, con la creación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, se dio un paso muy importante. Es decir, se organizó mejor al Estado, había ya perfilada una manera de intervenir en los conflictos, más allá de los resultados mismos. Sin embargo, han habido muchos tropiezos en el camino. Pero sobre eso quisiera que un ratito en eso, que el Ejecutivo en su momento tomó como decisión al crear la Oficina de Diálogo, que digamos no necesariamente sintonizaba con el planteamiento que la Defensoría se hacía de cómo manejar esos propios conflictos. Inclusive desde la propia caracterización, recuerdo yo cuando Vladimiro Warok estaba ahí, las primeras discusiones eran que él no le llamaba conflictos a lo que la Defensoría sí claramente llamaba conflictos. Sí. No voy a decir que se perdió, pero hubo un tiempo largo en una discusión sobre ese tema. Pero había una idea por lo menos de cómo afrontarlo. Sí, teníamos algunas discrepancias respecto del número de conflictos, respecto a la definición de conflicto y de algunas maneras de intervenir. Pero nada de eso obstaculizaba que hubiera una relación de colaboración. Y un hacer. Efectivamente, uno podía ver que había un norte, había gente que había coincidido en cierto planteamiento y avanzaba hacia ahí. Porque lo que más afecta al Estado peruano es el cortoplacismo. Es decir, hay una relación muy cercana entre el tiempo de vida de un ministro o de alguna autoridad y la ejecución de las políticas. Están muy asociadas a su estabilidad laboral, a su imagen, etcétera. Pero eso es afectar. O a su perfil, ¿no? También. O a su perfil. O de dónde viene, cómo ve, digamos, las tensiones del país. Entonces, frente a eso, de lo que se venía discutiendo era de la necesidad de tener un sistema de prevención y gestión de conflictos sociales, incluso a nivel legal. Presentamos, yo personalmente elaboré un proyecto de ley para crear este sistema, porque se necesitaba una autoridad que tuviera peso político y que pudiera influir mucho más de lo que una oficina como esa venía influyendo en sectores ministeriales que al final de cuentas tomaban las decisiones. Porque en esto, Gladys, permíteme un punto, claro. Hay un
tremendo malentendido. Se cree que las oficinas de diálogo y de prevención de conflictos sociales resuelven, toman decisiones sobre las demandas planteadas por la población. Y eso es inexacto, o diría más bien falso. Es decir, no tienen ninguna competencia para decidir si construyen un hospital, si hacen una carretera. Esas son decisiones que las toma los órganos de línea, con el ministro a la cabeza, los viceministros y los demás directores. Pero siempre la responsabilidad se carga a la oficina de diálogo, se voltea a mirar a ella y se le dice es incompetente porque no ha resuelto el conflicto, cuando en sus manos no está resolver el conflicto. Por lo general son órganos de apoyo, que analizan, que sistematizan información, que hacen el monitoreo y que por supuesto sugieren, plantean recomendaciones, llegan a conclusiones, le hacen llegar a quien tiene que decidir. Pero sobre no tienen los hilos sobre las decisiones que al final se toman, y muchas veces incluso los órganos de línea perturban el trabajo de la oficina de conflictos. Ahora, pero ahí hay, doctor Rolando Luque, otro tema que no se superó con el paso del tiempo en un país donde los conflictos, por lo menos en lo que la Defensoría del Pueblo decía, casi siempre pasaban o estaban por encima de los 200, y buena parte de ellos vinculados a los temas socioambientales, los temas más extractivos. El tema de las oficinas de diálogo que hay en todos los ministerios y que hay en todos los sectores. Es decir, tenían que tener algún nivel de relación para tener, no digo una mirada uniforme, pero sí un criterio o criterios más o menos de sentido común y bien compartidos para poder actuar coherentemente en la situación concreta en la que se presentaba. En esa lógica se ha avanzado, y qué tan fue un avance el hecho de crear un viceministerio, porque en una lógica de mejorar, como usted ha planteado, es decir, de que tenga más peso la oficina de diálogo, un viceministerio debería llamar más bien al entusiasmo, es decir, le han subido de categoría. Pero si uno evalúa en la práctica, el viceministerio tampoco tiene ese peso que debería, tengo la impresión. Bueno, es que no es un ministerio sobre diálogo y conflictos sociales, es un ministerio de gobernanza territorial, que tiene un conjunto de funciones que tienen que ver con la demarcación territorial, con la descentralización, y el otro tema, sí, efectivamente hay una secretaría. Entonces reemplazó la Oficina Nacional de Diálogo por una secretaría, y dentro de esa secretaría se crearon 3 subsecretarías, ¿no? Subdividiendo el trabajo que en la realidad se presenta de manera conjunta. Un conflicto no puede ser subdividido, ¿no? Aunque se pueden asignar tareas instrumentales para trabajar en la misma dirección. Yo no creo que haya sido una mala idea crear un viceministerio. Yo he sido testigo del enorme esfuerzo que hacía Fernando Zavala, el primer ministro, por atender un sinfín de temas y de oficinas que tiene la presidencia del Consejo de Ministros. Los estudios que se han hecho para ingresar a OCDE también recomendaban la creación no solo de uno, sino de 2 viceministerios. El asunto es, más allá de la creación y de estas estructuras que en el papel pueden parecer significativas y que te elevan el tema de categoría y se jerarquiza más, ¿no? O si es que efectivamente al interior la política está funcionando. Es decir, si tienes lo básico, es decir, no se ha logrado, por ejemplo, tener un protocolo de coordinación interministerial, intersectorial, algo absolutamente básico para definir qué hace la Secretaría de Diálogo y qué hacen los ministerios. Nosotros dejamos en su momento un borrador con ese protocolo. No se ha logrado tener un sistema de monitoreo con las mismas categorías conceptuales, de modo que estemos pensando lo mismo en todas las instancias del Estado, ¿no es cierto? Entonces, esa mirada coincidente, conjunta, que hace que las fuerzas y la energía que todos, digamos, incorporan a la resolución del conflicto vaya en una misma dirección, ¿no? Es decir, hay asuntos instrumentales y conceptuales que no se han logrado superar y que son indispensables, y que eso no se logra solamente modificando el reglamento de organización y funciones. No, es una decisión política, digamos, de poder hacer las cosas sorpresiva, además, Glad, será porque el tema de conflictos no aparece en los estudios de OCDE, ¿no? Sí. ¿O a qué se refiere? ¿Cómo? Me refiero a que esto surgió de pronto, es decir, y en lo personal, digamos, yo hice algunas observaciones que no fueron recogidas, ¿no? Ya, pero también ha pasado con el transcurrir del tiempo, digamos, que la Defensoría, que tenía un papel central, como que ha, para decirlo de una manera amable, cambiado de prioridades, y ese no ha sido el centro de su atención. Y la participación que ha tenido en los últimos conflictos, la verdad,
o ha sido escasa o ha sido básicamente nula. De hecho, el equipo que trabajaba en la Defensoría, hasta donde yo he podido conocer hace algún tiempo, ya no está en la Defensoría. Pasó Giselle Guamaní un tiempo, después se fue, y la Defensoría no ha tenido ese papel. Entonces, tienes un Ejecutivo que no ha avanzado en lo que debería haber avanzado, tienes a una Defensoría que ya no está tan atenta a esos temas, por lo tanto la conflictividad social está, desde mi punto de vista, y le pregunto, bastante más desatendida que antes, tengo la impresión, pero usted es el que sabe. Sobre la Defensoría del Pueblo, yo quisiera decir que sigue siendo el principal referente en el tema de conflictos sociales a la hora de saber qué está pasando en el Perú. Es decir, su reporte ha terminado siendo las cifras más seguras para tomar decisiones y para adelantarse, porque se usan las alertas tempranas que hace la Defensoría, y tomar algunas decisiones, ¿no? Y además, yo quisiera destacar, si me permites, Glatzer, en septiembre del año pasado, hizo bien el Defensor del Pueblo en publicar este informe, El valor del diálogo, que fue una investigación que tuve a mi cargo y que dejé antes de salir de la Defensoría. O sea, se publicó posteriormente. Sí, se publicó posteriormente con, por supuesto, y algunos... que resume la experiencia un poco de la Defensoría. Yo creo que es una investigación inauguratoria de, espero, otras investigaciones, porque hasta ahora habíamos estado centrados en el conflicto, en la violencia, pero no habíamos estudiado el diálogo. Este es un libro que revisa alrededor de 500 casos ocurridos del 2009 en adelante, y utiliza también una encuesta que se encargó a la Universidad Católica expresamente para preguntarle a la gente cuál era su percepción del diálogo, cómo se sentía, si estaba satisfecho, si era una medida que consideraban adecuada, un mecanismo adecuado, o más bien optaban por la violencia, y los resultados son muy interesantes. Bueno, es un libro que hay que leer con detenimiento, porque de ahí salen muchas lecciones y muchos cursos de acción que todas las entidades del Estado deberían tomar. No, de acuerdo, pero mi afirmación previa a que nos comente lo del libro en torno a la Defensoría, es que la Defensoría siempre se había caracterizado en estos temas, no solo en dar cuenta de lo que está pasando y de poner el número de conflictos y su complejidad de acuerdo a la zona donde se desarrolla, sino de tener una actuación muy concreta ahí donde correspondía estar. Digamos, y esto no es una novedad, usted estaba cuando había un conflicto, parte de su equipo estaba siempre, es decir, yo que más o menos seguía los conflictos, decía, la Defensoría sí está acá, fue el primero en llegar, ya está ayudando a esto, está coordinando. Es decir, una cosa más de diagnosticar por un lado, pero hacer también por otro, sabiendo que no va a resolver el problema, pero sí, por su legitimidad, era central. Yo creo que está presente, está presente, quizá haya que dar a conocer más a los medios de comunicación, ¿no? Hay quienes piensan que cuando uno habla de conflictos, genera conflictos, los crea, ¿no? Y en algún momento yo no hay que hablar de eso porque, digamos, como que la gente no se da cuenta que hay conflictos. Sí, como que al hablarlos y al verbalizarlos los estamos inventando, ¿no es cierto? Cuando obviamente hay causas y hay explicaciones de fondo. Yo creo que cada cierto tiempo la población merece una explicación sobre la situación de la conflictividad, porque el 80% de la actividad económica está en manos privadas. Los agentes económicos necesitan saber cómo viene la mano, cómo está el terreno, está movido, va a presentarse algún problema en alguna zona que va a impedir el desarrollo de mi actividad económica, de mis actividades administrativas, de mis contratos, es decir, mi actividad familiar, mis viajes turísticos, todo lo que tengo que hacer depende en buena parte de cómo esté el terreno. Si está muy movido, lo tengo que saber para planificar. Eso nos evita costos. Ahora, pero el asunto está, doctor Rolando Luque, que la discusión sobre la estabilidad del país ha estado más discutida en el ámbito de si el presidente se queda, que el Congreso que dice, si vota en tal dirección, más, como dicen los analistas, en una discusión bien arriba, no mirando el país, que es que le quede que le resuelvan estos problemas que estamos comentando. Efectivamente, pero esos temas tienen un impacto muy grande en las organizaciones sociales, que son al final de cuentas las que plantean las demandas, ¿no? Yo diría que este año los conflictos van a tener un acento un poco más político que antes, porque estamos en un año electoral, ¿no es cierto? Eso le quería preguntar, ¿por qué y cómo cree que se van a expresar? Imagino en el norte por reconstrucción, bueno, en fin, ¿cómo lo ve? Bueno, en principio siempre se ha dicho que las elecciones regionales y locales son vecinales, ¿no? Y en realidad ninguna elección
elección deja de ser política nunca, ¿no es cierto? Y siempre se ha dicho también de que para las elecciones del 2021 no cuentan las elecciones regionales y locales, y en realidad, lo sabemos, son siempre oportunidades para medir la fuerza de los partidos políticos, las posibilidades de hacer alianzas, qué pegada tienen en la población, cómo corregir sus programas de gobierno que van a plantear más adelante, incluso el perfilamiento de ciertas nuevas figuras de la política que podrían aparecer. Entonces, sí tiene una utilidad muy grande de cara al 2021, que digamos la Liga Mayor en el país. Ahora, es un tipo de elección muy disputada, porque estamos hablando de alrededor de 2.000 circunscripciones que entran en elecciones y más de 80.000 candidatos, ¿no es cierto? Y en cada lugar hay aspiraciones. Y un sector de esos que tiene aspiraciones siempre son los dirigentes sociales, porque quienes capitalizan o pretenden instrumentalizar los conflictos con beneficio, para beneficio propio, para su interés político, no son los partidos, porque los partidos están ausentes de la conflictividad social. Los partidos van a las regiones y ven quién es el que se está, digamos, como de alguna manera perfilando, y a ese tratan de cooptarlo, con una lógica básicamente simbólica, porque después ese tampoco responde a ese partido, ese tiene su juego propio. Pero dice usted que dentro de ese sector puede haber algunos que vean en el conflicto la oportunidad de hacerse más conocidos y de ganar una elección. Porque el conflicto es muy rendidor en ese sentido, ¿no? O sea, y es parte de la política. Es parte de la política, o sea, no, todos tenemos derecho a la participación política, claro. Todos tenemos derecho a la participación política, pero cuando alguien utiliza los conflictos sociales para su interés político, yo creo que está traicionando la representación popular que en el terreno de la sociedad la gente le ha dado, ¿no? Si eres un dirigente de un pueblo indígena, un dirigente de un sindicato, cumple tu rol. No utilices ni manipules a la población para lanzarte políticamente más adelante. Pero en eso hay que tener cuidado. De acuerdo. Ahora, doctor Rolando Luque, pero en esa lógica, ¿cuáles cree usted que van a ser los temas que, digamos, más disputados desde esa lógica de yo represento ese sector y avivar un poco las tensiones, van a expresarse? Yo decía, por ejemplo, me da la impresión que en el norte la reconstrucción, claro, no se ha avanzado lo suficiente, entonces hay líderes locales que van a levantar la no acción de los anteriores, ahí va a generarse una línea. Pero ¿qué otros más, por ejemplo? Sí, el norte definitivamente tendrá como punto central de agenda el tema de la reconstrucción. Ahí, claro, las baterías están dirigidas principalmente al gobierno central, pero también hay responsabilidad del gobierno regional y de algunos gobiernos locales. Yo creo que en el sur la discusión sobre la minería es fundamental, ¿no? Estamos hablando de un corredor minero, ¿no?, cuyas vías de más o menos 480.000 kilómetros están actualmente declaradas en estado de emergencia, ¿no? Es decir, todas las poblaciones ubicadas en las zonas adyacentes a esa vía, en 480.000 kilómetros, actualmente están en una situación... sus derechos están suspendidos. Ese es un tema que hay que revisar. Ahora, pero hay que revisarlo de qué perspectiva, porque, digamos, en muchos de los casos no corresponde que estén en esa situación, porque inclusive yo he visto, otro día estaba leyendo una cosa sobre esto, y se aplica inclusive algo que se llama como los estados de emergencia preventivos. Es decir, no ha pasado nada. La Constitución lo que dice es, digamos, frente a un riesgo inminente, tú recortas derechos porque, digamos, tienes que tener control. Pero aquí es, en la posibilidad de que pueda suceder eso, mejor damos emergencia para evitar que suceda. Eso, digamos, no pasa en ningún país democrático. Y aquí está pasando. Bueno, por eso es que ese capítulo se llama régimen de excepción. Sí, pues. Justamente el estado de emergencia se decide de manera excepcional frente a una circunstancia en la que se observa de manera objetiva y con evidencias de que hay una perturbación a la paz, al orden interno. Y se toma esa medida para tranquilizar en salvaguarda de los derechos de todos. Claro. ¿No es cierto? Pero la situación tiene que darse. La situación tiene que darse, efectivamente. Por eso creo que es muy importante en ese punto que el director general de la policía o el ministro del Interior pueda salir a explicarle a la población en general y en particular a estos cuyos derechos están suspendidos, cuáles son en este momento las razones o los hechos y las evidencias que justifican el haber prorrogado 30 días más esta medida. Esa medida, sí. No hay que abusar del estado de emergencia. El estado de emergencia no es un mecanismo de gestión de conflictos. De acuerdo. No, es verdad. Pero, digamos, usted sabe por la experiencia que tiene que lamentablemente así lo piensan a veces algunas autoridades. Pero otro tema que quería preguntar, tengo que ir terminando lamentablemente ya, es el tema de cómo
se tratan los conflictos sociales cuando estos devienen en movilizaciones y a veces en choques y tensiones que generan violencia, ¿no? El uso de la fuerza, digamos, frente a los conflictos sociales. Ahí también, digamos, hay varios problemas de cómo se abordan, y por otro lado, esta relación, digamos, que deberíamos tratar de evitar que pase en un país democrático, y es que bajo la lógica de cuidar la inversión, sé cómo privatiza la seguridad también. Es decir, la policía cuida, yo creo que hay que cuidar las empresas mineras, no tengo la menor duda, pero eso no puede ser en demérito de cuidar a los ciudadanos. Y cuando los ciudadanos protestan contra esas mineras, esa policía que paga la minera actúa pues en contra de los que están afectando su propia estabilidad económica. Entonces, es un problema. Eso, por ejemplo... Y el tema de seguridad, primero, Glatzer, el año pasado han habido 6 muertos y un número significativo de heridos. Hemos empezado el año con 3 personas muertas en Huánuco y Huancavelica a raíz del paro agrario. Yo creo que se ha avanzado de manera significativa en la Policía Nacional cuando se dio la Ley de Empleo de la Fuerza y su reglamento. Es decir, esto no lo teníamos antes, y ahora ahí se han recogido lo más importante de documentos internacionales, los principios de Naciones Unidas, el Código de Conducta para uso de armas de fuego por parte de agentes del Estado. Creo que es una buena ley, pero hay que avanzar mucho más en la capacitación de los policías en esta materia, y también en el uso de armas no letales. El arma letal, hay que decirlo 50.000 veces, solo se usa en defensa de la vida de la persona o de terceros. No se puede usar para frenar el avance de una movilización. No se puede utilizar de manera horizontal y directamente a una masa de personas. Para eso están las armas no letales en cantidad suficiente como para no tener que usar el arma letal, ¿no? Y en esa parte, por ejemplo, hace un tiempo yo tenía conocimiento de que habían avances y conversaciones con el gobierno francés para crear un centro de investigación, un centro de capacitación para la policía, específicamente en uso de la fuerza, ¿no? Ojalá eso pueda hacerse lo más pronto posible, porque necesitamos una policía que no se deslegitime con acciones como esas. Y la otra medida es un poco más de atención de parte de los fiscales, no vendría mal, para llegar hasta el final en las investigaciones y saber si efectivamente el arma fue bien usada o no. De acuerdo. Y la última que me sobre lo de el tema de la policía y las empresas mineras y cómo estas cuidan a veces. Yo creo que la policía cumple una función pública y no se interrumpe en ningún caso. El contrato que pueda suscribirse entre un policía en su tiempo libre con una empresa no lo limita en su actuación como servidor público, como funcionario público. Debe prevalecer siempre la función pública por encima del interés privado. Que hay que proteger instalaciones de las compañías mineras, sin ninguna duda. La minería es fundamental en la economía peruana. Sigue siendo responsable de más del 60% de las exportaciones. Así que eso no es poca cosa para un país que además necesita relanzar su economía. Totalmente de acuerdo. Yo creo que un país como el nuestro tiene que aprovechar responsablemente los recursos naturales que otros países no tienen. Hay que administrarlos bien, o sea, la minería es central, yo creo, pero no se puede hacer a veces en condiciones en que más bien genera mucha tensión. Lo que me pregunta el doctor, y tengo que terminar, te he hecho señas hace bastante rato, es el tema de si en esta descripción de los temas que van a avivar el debate local en las elecciones o quienes pueden terminar siendo elegidos, la infiltración de la criminalidad organizada es un asunto que cree usted hay que prestarle alerta. Narcotráfico, tráfico de madera, trata de personas, digamos, tiene que estar ¿qué cosa está pasando en el ahí? Primer orden de prioridades. Creo que ya hay suficiente evidencia que demuestra la penetración de organizaciones criminales en la política. Financian candidaturas, respaldan partidos, incluso llegan directamente al Congreso de la República o a los gobiernos regionales y locales, y desde ahí manipulan las normas, las políticas a favor de sus propios intereses. ¿Y usted cree que en estas elecciones regionales eso puede pasar o va a pasar? No me cabe la menor duda, porque nada ha cambiado de un tiempo a esta fecha. Nada ha cambiado, ¿no? Es decir, Glatzer, no vamos a resolver el problema de los conflictos sociales pensando que solamente las mesas de diálogo son las que van a cambiar las cosas. Aquí se necesitan reformas institucionales. Lamentablemente, este gobierno ya no tiene fuelle para plantear reformas institucionales, y habrá sido una vez más una oportunidad perdida, y esperar el 2021 para que eso
que era la agenda de la transición, vuelva nuevamente para hacer los cambios que el país necesita. Doctor Rolando Luque, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Lo vamos a invitar más seguido para que nos vaya poniendo al tanto un poco a ver cómo se avanza o no en estos temas. Muchísimas gracias. Gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Tengo que ir a una pausa, Carlitos. Carlitos me ha hecho señas hace un ratito y regreso aquí en No Hay Derecho. Para estar siempre informado.